La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. El licenciado Cándido Mercedes, que no requiere presentación y que ojalá nosotros tenerlo toda la semana, pero hay una competencia entre muchísimos programas. Es más, ya usted está en programas semanales. Usted está en programas que ya va una vez a la semana o lo invita una vez a la semana. Ah, sí. Buenos días, Cándido. Aunque nos dimos los buenos días. Se lo vamos fuera. a prohibir eso. Sí. Buenos días. Porque Encantada de que esté con nosotros. Uno quisiera tener un contrato de exclusividad. Ah, sí. Cándido, yo quiero comenzar con tu último artículo, fresquecito. Patrones de la delincuencia y conducta desviada de la sociedad dominicana, que va muy a tono con todo lo que está pasando. Un muchacho que mató a la mamá y el hermano, un tipo que mata a 5. Eso, ¿qué explicación sociológica tiene eso, Cándido? ¿Qué está pasando en esta sociedad? Estamos en presencia de una sociedad, es duro decirla, pero enferma. Sí. Y con el COVID crecieron mucho las enfermedades mentales, porque intrínsecamente el ser humano, su libertad. Entonces, cuando yo le digo a Jacqueline, te tiene que quedar ahí en la casa un mes, y ese confinamiento que duró desde marzo del 20 hasta agosto del 21, trajo que el ser humano, y ahí vino ¿qué? La ira, la rabia, la frustración, el estrés postraumático, en toda parte del mundo, porque tengo que ser objetivo y serio, en toda parte del mundo la violencia y la tasa de homicidio ha crecido. El mundo entero, hice la tarea, en el mundo entero ha crecido, y es una consecuencia del COVID. Perdón, hasta Canadá, que es un país pacífico. Mire lo que pasó en Canadá. 10 apuñaleados y 15 y 15 heridos. Canadá. Es eso. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la sociedad dominicana? Que los comunicadores, el Estado, la sociedad civil, los partidos políticos, tenemos que buscar. Fíjese, de cada 100 homicidios en República Dominicana, 67 son consecuencias de los conflictos interpersonales. Hay no por criminalidad. No, hay 3 tipos de homicidios. Conflictos interpersonales, que aquí son 67%, que es la incapacidad de gestionar las diferencias. No somos tolerantes ante la diferencia, vamos a la violencia. Conflictos como consecuencia de la delincuencia, que aquí en República Dominicana, esos homicidios son en gran medida ligados al microtráfico. De cada 10 homicidios que no pertenecen a los conflictos interpersonales, 6 son ligados al microtráfico. Y eso es peligroso. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los conflictos interpersonales es la sociedad que tiene que hacerle frente. El Estado, pero la sociedad mayor, porque vienen desde el hogar. Desde el hogar. Pero ¿y las personas por sí mismas van a hacerle frente a eso, Cándido? ¿No debe haber una gestión que el Estado tiene que ayudar? Invite a sí, que pero se mira qué ocurre. Mi generación, y hablé ayer con un amigo de él, antes del COVID él nunca había fregado ni había hecho nada en su casa. Pero él fue proactivo, ahora él friega. Mi hijo, cuando llega, si no hay la colaboradora doméstica, si él hace la cena, ella friega, o viceversa. Esa generación está haciendo eso. No estoy generalizando, pero la mía no. Entonces, eso es violencia cuando yo estoy sentado viendo la televisión, leyendo un libro, y la esposa mía ven a fregar. Haciendo de todo, y yo de cómodo. Fíjense que todavía agarren su gallina, que mi gallo anda suelto. Fíjense que todavía decimos, yo no barajo pleito, la cárcel se hizo para hombres. Y todo eso viene de donde el que me gusta me encuentra. Entonces todo eso se llaman conflictos interpersonales, violencia social originada por la propia sociedad de los distintos agentes de socialización. Vale decir, el hogar, vale decir, la escuela. En la escuela, sobre todo en el bachillerato, salen a pelear. Desde el aula salen a pelear y hacen apuestas. Si nos vamos afuera, tú verás. En el hogar yo he visto todavía un hombre que ve el niño de él, de 5 años, llorando, y le dice, ¿qué te pasó? Pedrito que me dio. Y agarra al hijo, casi le arranca el brazo. Le arranca el brazo. Y le dice, dale a él. En vez de decirle, ven acá, Juancito, abrácense que ustedes son amigos. Ustedes no pueden pelear. Ustedes son vecinos. No.
él incentiva esa agresividad del niño. Porque el ser humano, ¿qué es lo que nos ha diferenciado a lo largo de la historia? Desde el Paleolítico. Hay 3 elementos que nos han diferenciado. El raciocinio, Está bien, exacto. Pero es la cultura, la tecnología y el desarrollo económico. Pero la base intrínseca de nosotros es la misma. Si no hay un desarrollo de la cultura de la paz, de la civilidad, del civismo, ese ser humano deja que la parte primitiva que tenemos dentro, es decir, el origen nuestro, prevalezca por encima de la dimensión. Cambio, pero eso significa que debemos seguir preparados a que van a seguir repitiéndose eventos de esa naturaleza. Y el Estado debería desarrollar una política de publicidad que neutralice y mitigue que el ser humano que está pensando aquello lo piense con anuncios que se vea él ya en los barrotes sin estar preso. Todo eso se puede conducir. El hombre que le está dando a su mujer y desde ahí se ve el escenario. El hombre que va a ser agresivo con su mujer y se ve cómo los niños bajan los niveles de vida. ¿Por qué? Porque ese señor mató a esa mujer, él va 30 años preso. Ella era que mantenía la casa porque tenía 2 años, divorciada del hombre. Entonces esos niños ahora van donde la abuela, que la mamá, la que mataron, era que le daba dinero a la abuela. Oigan el costo social e institucional tan duro para una sociedad. Los muchachos quedan traumatizados. Para toda la vida, pero en otros países, Jacqueline, esos niños los sacan de ese ambiente. Psiquiatra, psicólogo, clínico y todo. Y a otro hogar. Aquí no, y a otro hogar. Aquí lo dejan en el mismo ambiente, entonces los amiguitos le hacen bullying. Cándido, sin embargo, a pesar de que usted reconoce que ha habido un aumento de la violencia y de la delincuencia a nivel mundial producto del confinamiento del COVID, en uno de sus últimos artículos, usted, en el artículo Redes Sociales, Cámara, Percepción, Homicidio y Delincuencia, ahí pone un cuadro de muertes violentas por homicidios en la República Dominicana. Y pese a lo que la gente en las encuestas, que lo que más le preocupa es la delincuencia, el clima de inseguridad, la seguridad ciudadana, dice que hemos ido bajando. Por ejemplo, en el 2008 la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, déjame ver, el punto más alto fue en el 2005, un 26.40. Luego 25 y estamos en el 20 en 11.36 y en el 21 en el 13.49. Entonces, Cándido, ¿eso no es un contrasentido? No, no es un contrasentido. Mire que lo que pasa. Aquí hay temas que no podemos politizar. Por ejemplo, aquí deberíamos hacer un pacto político, social e institucional de que la educación no se puede seguir politizando. Cierto. El gran dilema del sistema educativo público nuestro es que está politizado totalmente. Cientos y miles de gente ahí porque son del partido. Ahí. Lo otro es el problema de la seguridad y la paz pública. ¿Por qué? Porque ¿de qué vivimos en gran medida? Del turismo. Cierto. ¿Te ves? Entonces, eso no se puede politizar. Lo que yo estoy diciendo es que creció la tasa de homicidio y la violencia con respecto al 2020. El 2020 estábamos cerrados. El mundo estaba cerrado. En Estados Unidos la tasa de homicidio creció 30% en el 2021. Chile, que era un país que tenía 8% de tasa de homicidio, creció 28% en el 2021. O sea, ha crecido como consecuencia, vamos a decir, un rebote estadístico de homicidio. Sí, ha habido en el 2021. Bueno, ahora bien, no hay tal ola de violencia como quieren decir los comunicadores, los periodistas, hasta la iglesia está equivocada. No, y la gente que está quejándose. Porque eso es percepción. ¿Qué ocurre? Vamos, no estoy negando que no haya homicidio y violencia. Ahora, no hay esa ola. No es el 22% en algún momento. No. Nosotros estamos muy por debajo de América Latina del promedio en estos momentos. Hubo un momento histórico en República Dominicana que la tasa de homicidio, de violencia, estaba más alta que el promedio de América Latina. Bueno, El Salvador está en 80. Pero mira, Guatemala está en 49. Por cada 100.000. ¿Me entiende? Mire qué es lo que ocurre. El dominicano confunde violencia y homicidio. El homicidio son los niveles, los indicadores más significativos de la violencia. Porque todo homicidio es violencia. Ahora, no toda violencia es homicidio. Es eso lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que hoy tenemos las redes, hoy tenemos las cámaras. Usted que sabe más que yo de banco,
Hasta hace 3 años, 4, los únicos que tenían cámara en este país eran los bancos. Hoy hay cámaras en todas partes. ¿Qué ocurre? Eso que pasó con el vicealmirante, si él hubiera sabido que hay cámaras, reflexiona. Ay, sí. Eso se replicó. Él es presidente de la DNCD. ¿Cuántas veces usted cree que yo lo vi? Yo lo vi más de 50 veces. ¿Dónde? En la televisión. Replicado porque la cámara a las redes. Cuando hubo el acontecimiento de los 4 jóvenes fuertemente armados atracando la bomba de gas, eso se vio y yo honestamente creía que era una novela de narcotráfico. Pero eso se replicó 100,000 veces. ¿Y a dónde va eso? Eso va al cerebro de cada uno de nosotros. Y eso se redimensiona en nuestro cerebro y genera una percepción muy por encima de la realidad. No lo digo yo, veamos. Latino Barómetro dijo que la percepción de la delincuencia en el 2021 de los dominicanos era 49. Sin embargo, la tasa de homicidio fue de 11 y 19% la tasa de victimización. Fíjate cómo la percepción, ahora mismo, si se hace un estudio de percepción de delincuencia, debe estar en 70, 80. De percepción. De percepción, pero percepción. ¿Cuál es el peligro de la percepción? Mira, la percepción es el modo en el que, cómo los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales con el fin de darle un significado al entorno. Y eso sí es difícil de cambiar. Ahora bien, la percepción, verdad o mentira, ¿cuál es el peligro? Que es que te lleva a tomar decisiones. Entonces tú dices, la de violencia, pero es la percepción. Porque un mismo hecho que ocurrió, no estoy negando el hecho, pero eso va a las redes, eso se reproduce 159,000 millones de veces, un solo hecho. Y entonces eso está captado aquí. Pero lo ve, cada vez que el cerebro lo ve como distinto. No el mismo hecho que acaba de pasar, sino como... Y eso se te expande en el cerebro, en términos negativos. Y eso es lo que está pasando en República Dominicana. Estamos perdiendo la capacidad de asombro, como tú trataste en un artículo. Sí, eso... Y la capacidad, cuando perdemos la capacidad de asombro, la sociedad, el tejido social se va degradando. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver todo como relativo. Eso es relativo. Eso no se puede. Entonces, eso le hace un daño. Uno tiene que protestar frente a cada hecho. Como está protestando los dominicanos y dominicanas con el 4% en educación. Usted estuvo en la reunión, mírenlo ahí, es que esta sociedad ha cambiado. Ya sabemos que el PLD nunca aplicó el 4% de la educación. Pero eso no lo sabíamos. Nos mintieron y nos engañaron. Ahora, porque el PLD nunca lo aplicó, tú no me puedes venir. Nosotros vamos a ser transparentes, vamos a decir que nosotros no lo vamos a aplicar. Pero lo estamos diciendo. Sí, somos transparentes, lo están diciendo. Sí, pero el contenido es él mismo, no lo está aplicando. Vamos a hacer una pausa porque eso está muy bueno. Y hay otra cosa que tratar con... Porque tú parece que estabas ahí en la reunión. Volvemos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, académico y articulista. Cándido, en algunos de los últimos artículos suyos, usted ha tocado el tema de la violencia, pero que la motiva relacionado a los ingresos que la población percibe y cómo esto crea un impacto. También el tema del malabarismo de sobrevivencia del dominicano, y ahí toca el tema de los salarios. Y hay muchas preguntas en torno a eso. Obviamente pudiera decirse que la presión tributaria, por un lado, porque yo le pregunté en privado y me dijo el tema de la presión tributaria dominicana que baja con relación a otros países del área. Pero el tema de los salarios, ¿qué hace la diferencia en la República Dominicana con relación a otros países del área que usted cita en algunos de sus artículos que pagan más y que eso da más tranquilidad porque la impotencia del dominicano al no percibir un salario lo hace más, lo pone impotente, más agresivo? En el último artículo decía que había que mejorar en uno de los últimos, o en el último, de que hay que pagar sueldos que no sean de sobrevivencia para poder alcanzar un desarrollo social y una sociedad más equilibrada. Mire que en los últimos años, Cándido, hemos visto que el gobierno supuestamente paga bien. De hecho, algunos dicen que pagan mejor que el sector privado.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con el tema de los salarios? ¿Y quiénes pueden pagar ese salario? Vamos a lo promedio. El promedio salarial en el sector privado, según la Tesorería Social, está en 28.400. En el sector público, entre 32.500. Promedio. Pero en ese promedio yo estoy metiendo gente que gana 1.600.000 y 1.000.000. Y otros que ganan 10.000. Pero en la administración pública, el salario mínimo está en 10.000. Y hice la tarea, sumé todos los salarios mínimos, porque este es el país con más salario mínimo que hay. ¿Eso es una distorsión? Claro, porque se confundió. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo lo decidieron los estados modernos para que sea el mínimo vital para que la gente pueda satisfacer sus condiciones materiales de existencia. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted dice que el promedio salarial del salario mínimo en República Dominicana, oye, el salario mínimo mayor es 21.000. Pero aquí hay, en el sector de turismo, el buque insignia de este país, hay salario mínimo de 9.500. Y 14. Y el máximo es 14 en el salario mínimo. Por suerte, reciben dinero de que uno le deja, el 10% y todo, la propina y todo eso. Pues el salario mínimo promedio en República Dominicana es 14.400. Sin embargo, cuando usted busca el quintil, número 1, está en 25.076 pesos con 38 centavos. La canasta básica. Que si es el solo que trabaja, no, el quintil 1. El promedio de la canasta básica está en 42.269, el promedio, sumándolo los 5 quintiles. Entonces, una parte de la sociedad dominicana, desde el punto de vista del salario, no vive, sobrevive. Por eso usted ve que los pobres y vulnerables siempre tienen algo, una remúa, dicen ustedes, en el campo. Sí. ¿Para qué? Para empeñar. Aquí hay gente que nada más come una vez al día. No comen, desayunen ni cena ni merienda, porque no le da. Incluso Latinobarómetro en su último estudio dice que el 67% de los dominicanos y dominicanas, que no estamos ninguno de nosotros tres ahí, no le da el mes para su cotidianidad material, de su ciclo vital de existencia, de lo normal que debería. ¿Por qué eso se da aquí y no se da, por ejemplo, en Costa Rica? Es que nosotros también somos uno de los países con el salario mínimo menor de toda América Latina. ¿Cómo hacen las empresas de otros países eso? Porque aquí se ha dicho que nosotros no somos competitivos con países de la región porque tenemos un gran pasivo laboral y las empresas cuesta mucho operar y eso se ve, sobre todo las pequeñas, micro y medianas. Entonces, ¿qué han hecho ellos diferente que nosotros no estamos haciendo? Fíjese, no sé si eso me voy a entender. Es verdad y no es verdad, porque el promedio de los pasivos laborales, nosotros somos uno de los que más bajitos lo tenemos. Si usted va a Brasil, eso es inmenso, en Argentina también. Hay un problema. En República Dominicana, un empresario quiere invertir y él quiere recuperar su inversión en 1 y 2 años. Si usted va a Estados Unidos, la recuperan en 10 años. Y cuando él se gana un 5%, se le ve la última muela de atrás. Aquí, cuando un empresario está ganando 40, 50, 100%, el 100, usted que sabe más que yo de eso. Pero además, el rico de aquí, empresario, vive mejor que el rico empresario de los Estados Unidos. Para que lo entienda. ¿Ves? La enorme distorsión. Entonces, el problema de la libertad y la desigualdad. Entonces, esa distorsión es quién dará el primer paso para corregirla y si hay posibilidades de corregirla, porque como esa mentalidad del empresario, si ese fuera uno de los puntos que más afectan de ganar. Ese es uno de los puntos, ¿Cómo se va a cambiar eso? Mire, usted que es economista, ¿desde cuándo no estamos hablando de la necesidad de ir introduciendo, porque eso es un proceso también, un nuevo modelo económico? En los últimos 25 años aquí no se ha introducido un modelo económico. Todo eso de zona franca, turismo, eso fue desde Joaquín Balaguer, ha ido creciendo, pero no hemos introducido. En zona franca se ha ido modernizando, ya con más capital intensivo, pero modelo económico que reditúe en un nuevo capital humano. Capital humano. Aquí ha habido inversionistas que se han tenido que ir porque no encuentran capital humano. Sí. Capaz de. Sí. ¿Y se van a dónde? A Costa Rica, porque ahí sí hay capital humano. Ahí sí hay inversión en educación, en capital social, que no es de aquí. Aquí, por ejemplo, a diferencia de Argentina, de Chile, no es la misma burguesía.
Si usted va a Uruguay, a Chile, a Costa Rica, No, usted va a pero vamos a ver encontrar los muchos países del empresarios que área. son intelectuales. Aquí yo, como simbología, solo he visto un solo empresario, encuesta, Allá. comprando libros. Y escriben acento para que entiendan. Yo sé quién es ella. Ah, bueno. Pero entonces, FB. ya. No, pero además, Cándido, la mayoría Aquí no hay un think tank. Óyeme, la mayoría del Centro de empresariado pensamiento. dominicano No, y se ha forjado al calor de los diferentes gobiernos. Una alta tasa. Y por eso que esta sociedad... Y el think tank de Funglode, eso no es. Siga no, la no me entrevista. provoque. Mire, hace más que muchas universidades, porque hay que ser serio y objetivo. Muchas de las cosas que estamos viendo deberían venir desde las universidades, planteando soluciones y planteando observatorios. Las universidades deberían tener observatorios de todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con la seguridad social. Cándido, mira, yo no quiero todo eso. que se nos quede lo coyuntural, que es el debate de la educación y las posiciones de la... Entonces, ¿tú estás de acuerdo que el gobierno debe de retirar esa parte? Ahora, ¿vamos a seguir echando por el zafacón ese 4%? No, vamos. Miren, lo primero es decirle a mi amigo Leonel Fernández que eso que él plantea es un falso debate, que yo no sé de dónde lo leyó o tal vez lo interpretó mal. ¿Por qué es un falso debate? Donde él plantea la relación entre calidad y educación. Como decía Jacqueline ahorita, mire, si tú tienes un 1.8% del PIB invertido en educación, que era en el suelo total, invierte a 4, no hay duda de que ha mejorado. Ahora, lo que podemos decir es que no ha mejorado en función de la inversión. Ahora, hay momentos en el que tú inviertes en educación que no hay mejoría porque ya no depende de la inversión en sí. En República Dominicana sí, y tenemos que decirlo. Nosotros estamos hablando del 4% como la gran panacea. Eso se aprobó en el 97. Le dieron unas vacaciones de 2 años para aplicarlo. Debió comenzarse a aplicar en el 99, pero fue en el 2013, vale decir, 14 años después. En América Latina el promedio de inversión en educación está en 6.5 y nosotros creemos que 4 es demasiado. Es que no hemos tenido capacidad y seriedad con la educación. Pero la educación, el único momento en que se evaluó fue en el 2018. Educación no se había evaluado en República Dominicana. PISA. Pero miren, es una revolución. ¿Cuál era el gran problema de la educación en República Dominicana? Se quedaban 400,000 niños sin escuela. Hoy no hay problema de cobertura de educación básica. ¿Se van a quedar fuera mucho? Porque hay 255,000 de escuelas privadas que están cogiendo para allá. Señores, aquí hay colegios muy buenos, no voy a decir, donde los profesores se han ido a escuela pública. Sí. ¿Cuál era el problema? Un profesor promedio en el 2012 te ganaba 17,000, 15,000 pesos. El mejor profesor económicamente tenía un motorcito cayéndose. Vamos a decir la verdad. Hoy en día Tienen carro, todo. todos tienen carro, por decirlo, no estoy diciendo que el 100%, pero tú ves que está lleno las escuelas. ¿Qué significa eso? Que ahora tú puedes exigirle y hasta destruirle, entre comillas, ADP. ¿Por qué? Porque te están ganando 50,000, tienen protección social, tienen jubilación fuera de la seguridad social 8701. 3 meses de vacaciones. Tienen todo, o sea, tienen el marco para la misión de que esta educación tiene que cambiar. Ahora, esa educación, el sistema tiene que despolitizarse. Tienen que invitar, no voy a hacer yo porque lo voy a decir ahora. Cándido? Educación tiene que invitar, yo no voy ahí, experto en desarrollo organizacional, que es una de mis áreas. ¿Cuál es? Que esa estructura organizacional de educación hay que revisarla para generar una mayor descentralización, para que el actor principal no tenga que abocarse a tantas cosas que no tienen que ver genuinamente con el seguimiento, el monitoreo, la pertinencia, la validez y la confiabilidad del sistema educativo. Porque por suerte quitaron a INAVI, pero acuérdense que hasta los otros días hasta INAVI pertenecía ¿a quién? A educación. Eso, cuando usted va a otros países, eso no es así. Entonces, educación hay que cogerlo serio, porque mire cuál es el problema. Argentina, ¿a qué nivel está la inflación? Hasta los otros días 67%. Dos dígitos. En Argentina la tasa de homicidio es 3.3. Diablo. ¿Y a qué se debe? Porque hay una educación demasiado buena. En Costa Rica ahora fue que subió un poco, pero está en 10, 9, 8.
La violencia. En Costa Rica usted no ve a nadie armado. Y es raro que te atraque. Yo he ido y ando como si tuviera... No, en Nagua. En Nagua, está bien, no aquí en Nagua. Entonces, es eso, la educación tiene que ver. Fíjense, yo le digo a la gente, y excúsenme que se lo repita, cuando usted va a la cárcel, y ahí hay un artículo que le mandé anoche a ustedes, el 98% son jóvenes. Pero usted no encuentra un universitario preso por asalto y atraco. ¿Y por qué, Cándido? Porque la educación genera esperanza. Pero cuando tú tienes el síndrome de la desesperanza, con un 22% de niños y un 32% que no tiene trabajo, porque el desempleo está ampliado en 15, pero en los jóvenes hay 32. Esos son factores sociales, donde se concretiza libertad y desigualdad. No hay, la desigualdad es muy grande, y entonces los factores sociales es que llevan. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos en República Dominicana? Que hace 30 años la violencia era en Capotillo, Simón Bolívar, María Auxiliadora, Cristo Rey, Gualey, La Sursa, Guarícano. ¿Y qué ha pasado? Nos descuidamos como sociedad y como Estado. Ah, no, eso es por allá. Pues, como los factores sociales están en esos barrios, ¿qué han hecho? Todos los sectores. Ya no hay un sector que tú digas, este es 100% seguro. No, no es verdad. Porque nos descuidamos como sociedad y como Estado en esa materia. En pocos minutos, Cándido, ¿tú coincides con que el pueblo dominicano es racista, xenófobo, odia a los haitianos por pobres y por negros? No coincido. Te tiré una bola dura. Sí, que yo casi no hablo de eso, pero mire, nosotros tenemos lo que se llama racismo latente. Pero es con nosotros mismos, no es contra los... Racismo latente. Latente, sí. Sí, lo manifiesto de la siguiente manera. La tía mía me decía, ey, no atrase la raza, pues ahí te casas con una de tu color. Ese es racismo latente, ¿me entiendes? Y así se manifiesta. ¿Y te llevaste del consejo? No, eso fue amor. No lo pensé, pero en la práctica fue así. Y eso hace. Fíjense que aquí todavía dice, el tipo es negro, pero la esposa es blanca. Porque el negro inteligente, fíjate que los hombres feos, todas las mujeres son bellas. Si él es inteligente, nada más. Eso es racismo latente. Entonces, eso se manifiesta en República Dominicana. Aquí lo que hay, aquí hay un poco muerte de odio a los transexuales. Aquí no hay xenofobia. Aquí hay alrededor de, supóngase, entre haitianos, venezolanos, rusos, supóngase. No como, yo vi un periodista en un canal que por poco se me explota el cerebro, que dijo que aquí habían 3 millones de haitianos. ¿Y cuántos son? ¿3 o 4? Bueno, ya yo le dije al director de sociología que me invite al sociólogo Rafael Durán, eso es para comprometerte, que ahora mismo él es el que está trabajando con eso, un sociólogo brillante, muy serio, para que nos dé a nosotros los sociólogos la verdadera realidad, porque tendemos a generalizar. La última encuesta, acuérdense que fue ENI, 2012-2013. En aquella oportunidad habían 510,000 extranjeros y 480,000 haitianos. Deben de haber, yo sé que Ramón no va a coincidir conmigo, pero deben haber, porque ya yo lo averigüé, entre 700 y 800,000 haitianos. Pero no 2 millones ni 3 millones. Pero es mucho. Pero es mucho. Uno lo ve mucho en la calle, uno ve donde quiera. Sí, pero es que entonces ahí viene la percepción. Usted generaliza. Porque vio mucho en un sitio o vio mucho en Verón. Pero es en términos de realidad. Pero no somos racistas, sí, abiertas. Ni somos, sí, homofóbicos, transfóbicos. Eso sí somos. Pero no generalizado tampoco, un 10, un 20%. Fíjese que aquí llegaron a matar gente transexual y la misma policía no lo averiguaba, no lo investigaba. Y eso no debe ser, porque eso es discriminación. Entonces tenemos que luchar contra todo tipo de discriminación. Además, yo le insisto a ustedes que los culpables de si hay 2 millones, 1.700.000 de haitianos, somos nosotros. Sí. Somos nosotros, no es otro, es nosotros. Contratando haitianos ilegales, los empresarios, porque el Estado subsidia a esos empresarios.
porque ustedes no se dan cuenta. Es un subsidio porque están pagando menos, no están pagando seguridad social. Fíjense que se emitió una resolución, el Consejo de Migración, para darle 3 meses a los empresarios. Para que, y ya van 6 o 9. No van más. 7 meses, 8. Van más. Ve, entonces somos nosotros. Pero cuando un haitiano pasa por la frontera, ¿quién está ahí? No es un guardia. ¿Y el guardia quién es? Un representante del Estado Dominicano. Así es. Y por 1,000 pesos, 2,000 pesos lo dejan pasar. Esas mujeres haitianas que dan a luz, eso es trata de personas que hay aquí en República Dominicana. Y eso tenemos que derrotarlo. Así es. Cándido Mercedes, como siempre, agradecido. Porque cada entrevista tuya es casi una cátedra. Ay, gracias, gracias. Gracias, Cándido. Así Nos es. vamos a comerciales. Yo sé que queda poco tiempo.